Jorge, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Bueno, lo decíamos al comienzo, es la trama de una película de terror. Una mujer con varias identidades. Y la pregunta de si es también una asesina serial. Ese es el tema porque, ¿sabés qué? Vamos a remontarnos a aquel 18 de febrero del corriente año. Sí. En General Cabrera se produce el incendio de una habitación. Posteriormente se conoce que la persona fallecida era un vecino de la ciudad, Lorenzo Castro, alguien muy, pero muy conocido realmente, propietario de, inicialmente empleado municipal, alguien que había sido maratonista, martillero, muy conocido por sus remates en distintos puntos del país, incluso fuera del exterior. Inicialmente se hablaba o se pensaba que se podría tratar de un accidente, tal vez algo que había hecho que, o quizás alguna autodeterminación que lo llevara realmente a este hombre a tomar la decisión de quitarse la vida. Pero con el paso de las horas, la investigación comienza a arrojar algunos datos que ya, claro, nos hacen pensar de que no era lo que inicialmente se pensaba. Fueron sus propios hijos, sobre todo, quienes insistían en que era imposible que su padre se hubiese quitado la vida, ¿no? Y le decían al fiscal, investigue que hay otra cosa. Estuvimos hablando con él momentos antes del incendio. Porque para muchos estaba todo cerrado. Pasó esto, bueno, andás a ver por qué motivo. ¿Esta es la mujer en cuestión? Tomó la determinación. Y esta que estamos viendo aquí en esta imagen es la mujer en cuestión. Se llama Gabriela Alcaraz. Esta mujer, según las pericias y lo que podemos conocer extraoficialmente, es narcisista, egocéntrica, ha mentido en cuánto lugar ha estado, porque fíjense ustedes, por ejemplo, que, y ya les vamos a contar, pero puntualmente en Cabrera, ella se presenta como una ex magistrada de Buenos Aires y acompañante terapéutica. Cuando dialoga con los hijos de Lorenzo Castro, porque ella comienza una relación con Lorenzo Castro por allá por el año 2024. Relación que había culminado poco antes de producirse el hecho el 18 de febrero de 2025. Y cuando ella conoce a los hijos... Se habían conocido en el casino de Río Cuarto. Se habían conocido, sí. Y ahí comenzaron con esta relación. Y ella decía que era una ex magistrada, que tenía mucho dinero, que había viajado por todo el mundo y que también era acompañante terapéutica. Pero esto es lo que dijo a quienes la conocieron en esta instancia. Bueno, los hijos piden que se investigue, se profundice la investigación, porque indudablemente que a ellos no les cerraba que su padre se hubiese quitado la vida, que esto es lo que inicialmente se presumía. La justicia comienza a investigar y se encuentra con que en realidad estábamos frente a un asesinato. Y ella es la mujer que hoy está detenida, imputada, y para el abogado querellante, asesor de los hijos de Lorenzo Castro, no caben dudas que Gabriela Alcaraz, la mujer que estábamos viendo en imagen, es la autora de este asesinato, el de Lorenzo Castro. Vos estuviste dialogando con él. Así es. La principal involucrada y hasta ahora detenida como autora del delito es Gabriela Alcaraz. Estamos en una instancia preliminar donde hemos avanzado considerablemente en relación al aporte de material probatorio, entre los que te puedo destacar elementos que utilizó la detenida Gabriela Alcaraz para poder manipular efectos dentro de la vivienda previo al incendio que desencadenó naturalmente en la muerte de Lorenzo. Guantes con huellas dactilares que fueron peritados arrojando esta evidencia, este elemento contundente respecto de la autoría de ella. No solamente esto, sino también cámaras de seguridad a resguardo de la Fiscalía que interviene del segundo turno de esta ciudad de Río Cuarto en torno a otras personas que se encuentran involucradas también en esta investigación, a saber por testimoniales de vecinos, también por datos que en el intento de deslindar su responsabilidad, la autora de este crimen endilgó a otros ciudadanos, tanto de la localidad de General Cabrera como también otras personas que mantenían negociaciones con Lorenzo, como este otro ciudadano de apellido González, Claudio,
quien también en el marco del proceso es investigado en su carácter de procesado. La Fiscalía sigue adoptando nuevas medidas de seguridad, nuevas medidas tendientes y conducentes a resguardar pruebas que se siguen incorporando. Entre otros datos relevantes, saben, porque fue de público y notorio conocimiento, ya sea por parte de la familia, también la querella, hemos manifestado públicamente y a los medios, la existencia y la concreción de un delito que cometió la detenida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el cual ella fue procesada, fue enjuiciada y condenada a cadena perpetua. A saber, no es el único crimen que cometió. En torno a ello, nosotros desde la querella hemos incorporado al expediente nuevas pruebas para que sean investigados por parte de la Fiscalía, teniendo en cuenta que la perseguibilidad penal recae en el Ministerio Público sobre la existencia de un ciudadano que toma contacto conmigo del país de Perú, de la ciudad de Lima, un profesional del derecho que tuvo durante el año 2019 y mediados del 2020 una relación sentimental con ella. Este ciudadano de la ciudad de Lima, del país de Perú, fue víctima con un hecho de idéntico calibre a lo ocurrido en la Ciudad Autónoma y también en General Cabrera. Estos elementos entendimos que fueron conducentes para que también tome conocimiento el Ministerio Público que nos encontramos ante una persona con un perfil criminal peligroso. Existieron otros colaboradores. En función de ello, el Ministerio Público adopta medidas tendientes a lograr resguardar determinadas pruebas. Hasta ahora tenemos, entre otras de las medidas que se están concretando, el secuestro de un automotor que una noche antes del deceso del señor Lorenzo frecuentó muchas veces la manzana, la calle y el domicilio, que fue puesto en conocimiento por vecinos, y las cámaras del sector fueron puestas a resguardo inmediatamente también de la Fiscalía interviniente, algo que también conmociona porque se presume fuertemente, con entidad bastante, de que ese móvil utilizaban para trasladar a la hora detenida y por ende existieron colaboradores para ello, tanto para el ingreso al domicilio, para el ingreso a la localidad de Cabrera, como también para la sustracción de este dinero que es el que naturalmente se apoderó en oportunidad de encontrarse en el domicilio previo al deceso. No queda duda de que el móvil fue económico. Se habló en primer momento de determinadas comisiones, a saber, en relación a la venta de los inmuebles. Usted sabe de que se trata de un martillero y corredor público reconocido, no solamente en Cabrera, sino a nivel país y fuera de él, y su labor era vinculante a estos procesos donde, naturalmente, por el porcentaje de comisiones, se encontraba involucrado un dinero que estamos convencidos fue Gabriel Alcaraz quien se ocupó de sustraerlo. Aparte, quisiera agregar en ese sentido, bueno, un poco desde el sentido común, ¿no? Como abogado, y bueno, haber pasado un suficiente tiempo donde uno puede hacer una especie de retrospectiva y analizando un montón de elementos que entran en una lógica y un esquema, no solo que se replica el modo operandi a partir, ¿no? de los casos testigos, el caso de Buenos Aires, de hecho yo tuve comunicación con el hijo, bueno, el caso del Perú, o sea, en todos tiene el móvil económico, lo cual para la justicia cordobesa, de hecho ya tenía una sentencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ella es una prófuga, y ese mismo día donde en una audiencia se le iba a dictaminar su sentencia, se burla de la justicia y viene a cometer el mismo delito. Entonces, ¿qué tarea realmente relevante le corresponde ahora a la justicia cordobesa, ¿no? Marcar un precedente y para que estos hechos no sigan quedando impunes. Porque esta gente sigue afuera y sigue cometiendo lo que hace, porque lamentablemente pueden escapar o evadir, bueno, utilizan distintas herramientas para no solo burlar, digamos, a su víctima, sino también a la justicia misma, que es lo más lamentable de todo. Claro, está manifestando su preocupación, ¿no? Porque ahora Seguro. está presa esta mujer. Claro, ahora. Pero viene de ser partícipe de una serie de hechos, también de otro caso similar, con muerte incluida en Buenos Aires, Sí. y esta ¿Y mujer escapó? estaba libre.
Estaba libre. Escapó. Sí, O sea que tiene conexiones. En el año 2023, Sí. en el momento, ella estaba cursando una condena condicional, ¿no? Estaba Sí. detenida de manera condicional en su casa, Sí. por una cuestión de salud, esperando la condena por este hecho que la involucraba en Buenos Aires. Y allí cuando se fuga y termina instalándose en Río Cuarto con este falso nombre, falsa profesión, y es allí donde finalmente después entabla esta relación con Castro y llega a esta situación, ¿no? Una mujer muy hábil para engañar. O sea, ¿cómo Totalmente, hacía? Porque totalmente. tenía documentación que la acreditaba como tal. Sí, tenía documentación. Pero como magistrada. Claro, o una cédula de identidad, no No, sé. no, un lo carnet de que ocurre es que ella se conducir. presentaba ante la gente como magistrada o como acompañante terapéutica y bueno, nadie le pedía, decía, a ver, muéstreme la documentación. Entonces quedaba ahí. Ella decía que era alguien con mucho poder, que tenía mucho dinero. Claro, pero Y- para circular entre provincias necesitaba Claro. un documento de identidad. Un documento lo habrá tenido, pero lo concreto es que, fíjense ustedes que hay un dato curioso. Sí. Cuando le tenían que dictar sentencia, ella tenía prisión domiciliaria, por lo que decías Martín, por cuestiones de salud. Cuando le tenían que dictar la prisión, mejor dicho, la condena, leerle la condena, ella tenía que presentarse. Ese día, o los días previos, el abogado de esta mujer, de la Gabriela Alcaraz, la llamó y se cansó de enviar mensajes diciéndole que se tenía que presentar. Y esta mujer no estaba en Buenos Aires. Claro. ¿Estaba dónde? Estaba acá en el interior del país. Estaba en Río Interior. Cuarto, Estaba donde en se Río había Cuarto. logrado reinsertar Claro. con este perfil de falsa jueza. Bien. Vamos a repasar los A datos ver. esenciales de esta historia, como decimos, es digna de ser retratada en una película. Sí. La historia de una impostora que era, en rigor de verdad, lo que vulgarmente llamamos una viuda negra. Buscaba una persona, entablaba una relación Una sentimental y después, con fines económicos, terminaba quedándose con el dinero y los mataba. ¿Cómo? Incendiándole las casas. Gabriela Patricia Alcaraz, 55 años, esa es su identidad real probada. Se hacía llamar, aquí en Río Cuarto, Patricia Gabriela Mayo, decía ser jueza federal jubilada. El nombre existe, efectivamente hay una ex magistrada de la ciudad de Buenos Aires que tenía ese nombre, por lo tanto ella usurpaba el nombre, pero también la profesión de esta mujer. Como decíamos, estaba prófuga de la justicia porteña desde 2023. Hoy está imputada por homicidio doblemente agravado, esto es por el vínculo y por premeditación, porque todo esto fue armado, de acuerdo a lo que entiende la Fiscalía, además imputada por esa usurpación de la identidad. ¿Cuál es el caso de Buenos Aires? Que remite de manera casi calcada al caso de Lorenzo Castro, por el que había sido condenada. El caso de Jorge Alejandro Sainz Jerez, un ex juez, había sido su víctima. Una persona con la que en el año 2021 empezó a mantener una relación. Aparentemente, primero la relación había iniciado a través de internet y luego ella llega a Buenos Aires y empieza a tener relación con este hombre. El 5 de noviembre del año 2021 a las 23:40 en un departamento, en un edificio de la calle Arroyo al 900, esto es en el porteño barrio de Recoleta, esta mujer esparció gasoil en el departamento, lo incendió y le provocó la muerte del hombre, que era con quien mantenía la relación sentimental. También hubo otras 5 personas que resultaron heridas después de ese incendio. Bueno, la justicia termina vinculándola a ella con el episodio y por eso siguen con la condena, ¿no? Con la cuestión judicial, a pesar de que ella logró fugarse. Pero las nuevas revelaciones, y aquí sí vamos a la cuestión con la que abríamos este noticiero, tienen que ver con un caso anterior, que se conoce hace muy pocos días. El 14 de abril, el abogado de la familia Castro recibió un llamado desde Perú. Un llamado no, una comunicación a través de las redes sociales. Sí. ¿Quién era? Un peruano que había recibido en sus redes sociales, había llegado a ver un reel de una red social donde se contaba el caso de esta impostora. Sorpresa, tamaña sorpresa, la de este hombre peruano, cuando se encuentra con que el caso se parecía mucho a su propio caso y que la mujer que mencionaban y que aparecía en la fotografía era la mujer con la que él había mantenido una relación sentimental. Es un reconocido abogado peruano cuyo nombre es Rodolfo Vela Vázquez. Era un hombre que había conocido a Gabriela Alcaraz. En Perú sí se presentaba como Gabriela Alcaraz a través de internet, en momentos en los que ella decía que estaba radicada en España. Ella viajó en el año 2020 desde España a Lima, a Perú, para reencontrarse con este hombre y efectivizar una relación que venían manteniendo desde hace tiempo a través de internet. Es allí donde comienzan a convivir, a mantener distintas circunstancias y relaciones. Allí ella se presentaba como bioquímica
bioquímica, bioquímica. y como restauradora de obras de arte. Ajá. Cuando mantenía esta relación con el abogado Vela Vázquez. Bueno, lo cierto es que un día de junio del año 2020, en el departamento de la ciudad de Lima, en Perú, donde ella convivía con este hombre, se da un incendio. Un incendio que terminó, sí, con muchos daños para la vivienda. Afortunadamente el hombre logra salvar su vida. El hombre estaba dentro de la vivienda y logra salvar su vida gracias a un hermano que llegó en ese momento, logró rescatarlo, dio aviso a los bomberos, se activó todo el protocolo. Por eso esas imágenes que veíamos antes de un operativo de bomberos. Lo que sospechan es que la mujer lo había drogado, le había dado algún tipo de ansiolítico, algún tipo de fármaco, lo había dormido y que había incendiado el departamento en el que convivían. ¿Por qué lo incendió? Para ocultar cualquier tipo de prueba de un robo. ¿Y cómo se salva este hombre? Este hombre, como decíamos, se salva porque llega un hermano y da aviso a los bomberos y logran allí rescatarlo. Hoy puede contar si no, esta sería historia. Otra víctima. Pero la primera. La primera víctima. La primera víctima. Según lo que conocemos hasta ahora. Fíjate, por lo menos, junio de 2020. Estamos hablando de junio de 2020. Este hombre peruano no sospecha de la mujer hasta algún tiempo después, cuando se empieza a preguntar por un faltante de dinero, que era mucho. Le faltaban $100.000. Después del incendio. Después del incendio. Un dinero que no tenía más ya en una de las dependencias de la vivienda. Empezó a sospechar, le empezó a preguntar a esta mujer y es allí cuando se da cuenta de que había algo raro. Hubo algún tipo de acción por parte de la justicia allí en Perú, pero lo cierto es que tiempo después no pudieron dar más con ella. Se había esfumado de Perú. Se fumó de Perú. Totalmente. Recordemos que pasaba a nivel global en junio del año 2020. Sí. El mundo estaba cerrado completamente producto de la pandemia. Esta mujer desapareció. Oportunidad para esta mujer. Sí, fue una oportunidad de la que ha sido cómplice también el Estado argentino. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que sospechan es que la mujer termina escapándose de Perú, cuando todas las fronteras estaban cerradas y demás, en un vuelo de repatriación de los que el Estado argentino ponía en los aviones de la Fuerza Aérea para traer compatriotas de distintos países de regreso a la Argentina. La mujer usó ese vuelo para viajar y premeditó todo, porque lo hizo días antes de venirse en ese vuelo que ya había tramitado. Fue cuando incendia el departamento, saca los $100.000 y se viene a la Argentina. Se radica en Buenos Aires y es allí cuando empieza la relación con este ex juez que se convirtió después en la segunda víctima. Así es, realmente sorprendente. Escalofriante. Sí, pero también queda muy claro, ¿no? Cómo se busca a veces a las personas que deben ser detenidas o han sido condenadas. Porque fíjense que esta mujer cometió lo que acabamos de relatar en Perú. Sí. Escapa de Perú a la Argentina. Llega a Buenos Aires. En el año 2023 comete lo que ya describimos con el ex camarista. Primera víctima fatal. Sí. Segunda víctima, pero primera víctima fatal. Fue condenada, porque veíamos que fue condenada por este hecho, pero ¿cuánto tiempo? Es decir, desde 2023 hasta 2025, que finalmente se la detiene, esta mujer estuvo libre. Estuvo libre. Es decir, la pregunta es, ¿nadie le estaba buscando? No, a nadie le interesaba realmente detener a alguien que había cometido lo que había cometido en Perú. Claro, porque se podría haber evitado esta muerte. Seguramente. Que por insistencia de la familia se investigó y se llega a la conclusión de que fue un asesinato, porque si no hubiese quedado tal vez como un accidente más o como un suicidio. Un suicidio, y ahí se cerró a todo, y esta mujer tal vez hoy seguiría en libertad. Para el abogado, no hay dudas que ella es la autora material del hecho y que el móvil aquí fue económico. Y es muy importante lo que ha surgido en esta pata peruana de la historia, porque esto es lo que probaría la serialidad en los casos, ¿no? Que se constituiría en un agravante más para la situación de esta mujer. Y por lo que pasó en Perú, por lo que pasó con este ex camarista en Buenos Aires y posteriormente con Lorenzo Castro en General Cabrera, y la imputación que hoy pesa sobre esta mujer es que el abogado sostiene de que ellos creen que realmente aquí en este caso debería aplicarse la condena perpetua. Escalofriante la historia. Realmente. Gracias, Jorge. Un placer.